Hola a todos y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a un compañero, un amigo que trabaja conmigo en Enforma y Envíos, Pablo Bonilla, bienvenido. Muy buenas, Antonio. Encantado de estar aquí hoy contigo, tío. Bueno, Pablo, para todos aquellos que no te conoces, que todavía ignoran tu presencia en el mundo del entrenamiento, Que serán cuenta- muchos. cuéntanos un poquillo quién eres y a qué te estás dedicando hoy día. Pues nada, como bien has dicho, soy Pablo Bonilla, soy formador en Enforma y entrenador personal, redactador en Bio. Soy una persona muy apasionada de este mundo y me intereso mucho, bien, por un lado, por la parte de redactación y por otro lado, por la parte de rendimiento. Me considero una persona muy pragmática en el sentido de que todo lo que leo lo intento aplicar tanto en mí mismo como en todos mis atletas o clientes y nada, pues intento siempre dar mi opinión en base a esa práctica. Vale, genial. Bueno, Pablo, sabemos que tocas muchos temas y que te gustan muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en uno en particular, un poco también para que lo que no escuchan puede llevarlo luego más fácilmente a la práctica y pueden sacar más provecho de ello, que es el entrenamiento pliométrico. Antes de entrar más en el detalle de un poco de cómo entrenar y cuántos saltos hacer y otras cosas de esta, ¿no? Cuéntanos un poco por qué siempre ha estado de moda realmente el entrenamiento pliométrico, porque no es algo tan novedoso como algunos crees, y por qué puede ser tan importante dentro del desarrollo no solo del deportista, sino también de la persona de a pie. Vale, pues mira, Antonio, muy buena pregunta. El entrenamiento pliométrico surgió como una posible solución a la mejora de rendimiento sobre todo. Bien, voy a hablar primero del apartado de rendimiento y luego voy a ver cómo también puede ayudar en la salud. Entonces, si analizamos un poco las demandas del deporte, vemos que la mayoría de acciones deportivas se producen en muy poco tiempo. Por tanto, tenemos que ser capaces de desarrollar atletas o deportistas que sean capaces de aplicar fuerza en ese poco tiempo. Y aquí el entrenamiento pliométrico tiene mucho que decir. Eh, y para la salud se ha visto también que puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque uno de los principales mecanismos lesionales de los ancianos son las caídas. Y con el entrenamiento pliométrico adaptado, obviamente, a ese tipo de personas, puede mejorar la capacidad de generar fuerza ante esas situaciones tan imprevistas. Vale. Eso, grosso modo. Vale, ahora nos pondremos más en profundidad en este tema, ¿no? Lo curioso es que por un lado vemos recomendaciones, ¿no? Que nos dicen que en el caso de la salud, ¿no? Y también en el caso de rendimiento, por un lado que hay que saltar, o no, que es entrenamiento pliométrico, pero por otro lado, en algunas corrientes incluso de prevención y adaptación de lesiones, que hay que reducir impactos. ¿Con Yeah. qué nos quedamos? ¿Vamos a reducir impactos o aumentamos los impactos? ¿El impacto es bueno o es malo? Vale, pues te cuento. Siempre que llevemos a cabo un programa de entrenamiento, y en este programa de entrenamiento incluyamos los ejercicios pliométricos, tenemos que tener en cuenta dos objetivos principales. Y es, uno, reducir al máximo posible el riesgo, es decir, minimizar las desventajas que puede tener el entrenamiento, como un mayor riesgo de lesión o una mala gestión de la carga, y por otro lado, mejorar el rendimiento en las acciones cotidianas de cualquier persona. Entonces, eh, ¿impacto o no impacto? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el cómo se haga y el cómo se progrese en esos impactos es fundamental, porque una persona anciana no la va a poner a saltar al cajón o a hacer un drop jump, obviamente. Entonces siempre tienes que ir muy poco a poco en esa progresión, trabajar la capacidad de absorber fuerza, luego de aplicar bastante fuerza propulsiva y ir progresando poco a poco al fin y al cabo. Pero sí, la respuesta sí.
completamente. Claro, al final también sabemos que esos impactos a nivel de salud son necesarios y son útiles por muchas razones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, si estamos hablando de esas personas mayores, la densidad ósea, ¿no? Sin ir más allá, ¿no? Uno de los Efectivamente, problemas fundamentales en esa persona mayor es su fragilidad y esa pérdida de densidad ósea, y sabemos que el impacto al final es necesario y que actividades quizá como el aquagym no es lo mejor, ¿no? Que podrían hacer para ello, ¿no? efectivamente. Entonces, hablando un poco de pliometría, que ya sabemos que es, hasta tenemos vídeos, ¿no? de hace más de 50 años, 70 años, que se utilizaban de diferentes formas, a diferentes alturas, con cargas o no. Una pregunta que me surge del entrenamiento pliométrico y que creo que hay escuelas diferentes y autores diferentes sobre esto, ¿es necesario el entrenamiento pliométricos en deportistas que no saltan? Y por otro lado, ¿es necesario o útil el entrenamiento de pesas junto al entrenamiento pliométrico o puede generar interferencia? Un poco ahí esas dos preguntas. Bien, respecto a la primera, en cuanto a la transferencia del entrenamiento pliométrico a a deportes que no requieran de salto, mi respuesta es obviamente sí. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar tanto la eficiencia de nuestro sistema, que eso nos va a mejorar el rendimiento, y, y por otro lado, que nosotros optimicemos ese ciclo de estiramiento-acortamiento a través del entrenamiento pliométrico, que no son solo saltos, nos va a hacer mejorar en otras acciones deportivas. Por tanto, sí, sí. Uh -huh. En cuanto a la segunda La segunda pregunta era pregunta, si el entrenamiento de fuerza clásicos, es decir, sí, entrenamiento con pesas, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, para que la gente que no escuche lo entienda, si puede interferir de alguna forma o generar algún tipo de interferencias con el entrenamiento pliométrico o en cuanto al salto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que sí, hace poco Vanuber y Bosch publicaron un artículo muy interesante sobre esto sí. y algunos de los problemas de entrenar clásicamente la fuerza eh, y la interferencia que se puede producir. Cuéntanos un poco sobre eso. Efectivamente. Bosch estableció un concepto clave en el entrenamiento pliométrico o un concepto clave en el desarrollo atlético, como es el muscle slack, que es la holgura muscular. La voy a explicar con un ejemplo. El muscle slack lo podemos entender como una disposición no óptima de todos los elementos que hay en la unidad musculotendinosa. Lo explico con el ejemplo. Imaginamos que somos un strongman, ¿bien? Y ponemos una cuerda atada a un coche y queremos desplazar ese coche. Y lo tenemos que desplazar lo máximo posible en 5 segundos. Si nosotros empezamos a producir fuerza con la cuerda colgada, vamos a producir mucha menos fuerza en esos 5 segundos, porque parte de esa fuerza se va a destinar a tensar esa cuerda. Esto es lo que pasaría en los elementos dentro del propio músculo. Bien, por un lado tenemos los elementos contráctiles y los elementos elásticos en paralelo como la titina, y por otro lado tendríamos los elementos elásticos en serie. Bien, cuando llevamos a cabo acciones con un muy poco tiempo para desarrollar fuerza, a la hora de desarrollarla hay un tiempo de retraso que se utiliza para tensar esos elementos elásticos en paralelo como sería el tendón. Bien, entonces habría una contracción de los elementos contráctiles y el tiempo que pasa desde que se produce ese alargamiento del elemento elástico en paralelo sería ese muscle slack. Dicho esto y explicado esto, se podría generar interferencias con el entrenamiento de fuerza tradicional, el entrenamiento de carga. Se podría generar esas interferencias siempre y cuando no se desarrollen ejercicios pliométricos como hablaremos más adelante. Porque ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza tradicional? Que la propia barra va a generar o va a reducir ese muscle slack, pero no está enseñando al sistema que reduzca esa holgura muscular de la que estamos hablando.
Ujú. Entonces, Entonces, sí, de alguna forma, esa carga, ¿no? Facilitarían un poco demasiado, ¿no? Al sistema eso, y entonces nos costaría más luego trabajar sin esa carga, ¿no? efectivamente. Y Haríamos el sistema nervioso lo volveríamos un poquito vago, por así decirlo, porque necesitan mecanismos de anticipación antes de que se den las acciones deportivas para que se aproveche todo el potencial. ujú. Genial. ¿Y qué relación puede haber entre, si hablamos ahora de pliometría, nos centramos puramente en la altura del salto, ¿no? Y tenemos en un lado de este extremo, de este perfil, los saltadores, propiamente dicho, los saltadores de altura, los saltadores de longitud. Y en el otro extremo, otra gente muy fuerte, como puede ser los powerlifters, ¿no? Eh, que sin embargo tienes una distribución, una composición corporal muy diferente a estos saltadores, ¿no? ¿Qué rol puede tener la masa muscular en todo esto? Es decir, ¿puede ser beneficiosa o puede también generar interferencias? Es decir, ¿necesitamos esa masa muscular para generar esas fuerzas, en este caso pliométrica, o en algunos casos puede ser perjudicial? Bien, para explicar esto voy a hacer referencia a una ley primordial de la física, que es fuerza igual a masa por aceleración y por tanto aceleración igual a fuerza entre masa. Cuando nosotros saltamos tenemos que generar una aceleración y si tenemos la misma capacidad de generar fuerza, pero una mayor masa, al final nos va a lastrar en este tipo de saltos. Entonces, por un lado, nos viene bien tener masa muscular, pero siempre y cuando sepamos aprovechar el potencial de la masa muscular para desarrollar fuerza en estas acciones que demanden tantas aceleraciones. Entonces, por un lado, sí, pero hay que tener en cuenta que puede limitar por el propio peso corporal. Genial. Siempre, eso va a venir dado en función de cómo entrenes. Vale, Si tú siempre entrenas con carga y luego no haces salto, al final tú puedes generar potencial, pero si luego no sabes manifestarlo, estás perdido. vale. Entonces, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? ¿Qué tipo de entrenamientos deberíamos hacer para mejorar esta pliometría o todas esas acciones que tú comentabas antes, que son muy, muy rápidas, o mejor dicho, donde tenemos que aplicar fuerza en muy, muy poco tiempo, donde tengamos que acelerar muy rápidamente, incluso masas grandes como puede ser nuestro propio cuerpo en parado? Y qué tipo de entrenamiento deberíamos ser, ¿no? Si hablamos de entrenamiento clásico, por ejemplo, con pesa, en primer lugar, ¿cómo deberíamos ejecutarlo? ¿Qué diferencia habría entre un entrenamiento eh, propiamente realizado para aumentar esa masa muscular, como puede ser la de un culturista, o un Sí. entrenamiento siempre con esa sobrecarga, pero enfocado a esas mejoras de la aplicación de la fuerza? Bien, aquí es importante, antes te he dicho que el desarrollo de la masa muscular nos puede beneficiar, pero el enfoque que se da en el entrenamiento no tiene que ser como fin el desarrollo de la masa muscular. Ese desarrollo de la masa muscular va a ser más una consecuencia de todo el entrenamiento. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que entrenar? Con grados de esfuerzo no muy elevados, ¿vale? Para no favorecer esa síntesis de masa muscular, esa hipertrofia, y centrarnos en aquellas repeticiones que sean muy efectivas para dicho entrenamiento. ¿Y cuáles son esas repeticiones? Repeticiones de mucha velocidad. Bueno, más que mucha velocidad, una velocidad intencional máxima. ¿Bien? Y ya te digo, grados de esfuerzo no muy altos porque si no al final vamos a generar mucha fatiga, que es muy interesante en la ganancia de masa muscular, pero no tanto en el desarrollo de aplicar fuerza en poco tiempo. Vale, perfecto. Ese entrenamiento pliométrico, que creo que no lo hemos quizás definido todavía muy bien, pero tú ya has dejado caer algunas cosas. ¿Es solo saltos cuando hablamos de entrenamiento pliométrico? ¿Qué engloba el entrenamiento pliométrico? No, no son solo saltos, son ejercicios o acciones que involucran un ciclo de estiramiento-acortamiento, tan sencillo como eso. Y eso pueden ser saltos, pueden ser lanzamientos. Ujú. Siempre tiene que Genial. estar precedido de un estiramiento del complejo músculo-tendinoso y luego, de forma posterior, un acortamiento de ese complejo músculo-tendinoso. Que eso nos va a llevar a un mayor rendimiento por esa absorción y ese aprovechamiento de la energía elástica. Vale, y
¿Por qué crees entonces que la mayor parte de los casos nuestro entrenamiento no se enfocan a ello? Por lo menos lo que podamos ver en muchos entrenamientos, eh, casi que entra en contraste lo que hacemos por un lado podemos decir, en la sala de pesas, ¿no? En el gimnasio, con lo que realmente luego queremos producir, tanto en campo si somos deportistas de equipo, como si somos deportistas de resistencia, ¿no? Es para hablar de un grupo de deportistas que quizá dejan un poco apartado este entrenamiento. ¿Por qué en el gimnasio? Parece que son como dos entrenamientos diferentes, ¿no? En el gimnasio hacemos nuestro entrenamiento casi más enfocado a la estética o simplemente a mover carga por moverla y Sí. luego buscamos una transferencia así a lo loco, pero poniendo un salto después o un lanzamiento después y luego yendo a sprintar, a correr, a saltar o a hacer cosas. ¿Por qué crees, ¿no? Que existe ya un poco tu opinión, esa diferencia o esa creencia que por el gimnasio hago una cosa y luego transfiero, ¿no? O transformo, ¿no? Como dicen algunos. Ya, transformar no sé qué va a transformar. Yo creo que es por desconocimiento del saber analizar el deporte en sí y de cómo luego, a través de ese análisis enfocar el entrenamiento. Si hablamos de un modelo muy bueno de Frank Bosch que habla de un continuo entre especificidad y sobrecarga, vemos que dentro del mismo día incluso, o dentro del mismo microciclo además, podemos meter ejercicios que están un poco alejados de esa especificidad, donde podremos sobrecargar más, ¿bien? Que va a tener sobre todo un efecto protector, además también va a mejorar el rendimiento, pero sobre todo un efecto protector, y luego ejercicios que se acerquen más al lado de la especificidad, pero no volviéndonos locos hasta lo más específico, porque eso ya lo hace en el deporte. Porque si te vas a lo más específico, generar una sobrecarga en esa especificidad es complicado, porque es que está muy adaptado ya ese deportista. Entonces, dentro de todo ese continuum, hay que buscar un espectro de ejercicios muy amplio, darle variedad a los estímulos, que el deportista, sobre todo, desarrolle un potencial, ¿bien? Que puede ser a través de una consecuencia de aumento de la masa muscular, pero que luego, sobre todo, sepa manifestar ese potencial en el contexto deportivo. Y eso es lo que falla mucha gente, porque no se trata solo de poner una barra y hacer una sentadilla o hacer un peso muerto, sino luego, cuando has ganado fuerza en esos ejercicios más alejados de esa especificidad, saber llevarlo al deporte, y para eso está la pliometría. Uh-huh. Genial. Una de las herramientas. Genial. Justo hablando de lo que decía antes, ¿no? Los deportistas de resistencia, que quizás son los que menos concienciados están en eso, ¿no? Como puede ser un nadador, un corredor o incluso un ciclista. ¿Qué utilidad tú le ves al entrenamiento de fuerza y en específico al entrenamiento pliométrico para estos deportes en particular? Sobre todo mejorar la aplicación de fuerza, en el caso de un corredor, contra el suelo, y mejorar la economía de carrera. Sobre todo eso. Porque al final, si ganas fuerza y luego sabes llevarlo a gestos deportivos, vas a poder aplicar más fuerza y como también optimizará el aprovechamiento de la energía láctica, te va a hacer más eficiente. Vale, perfecto. Y hablando de energía elástica y hablando en particular de saltos, ¿cómo yo puedo enfocar el entrenamiento pliométrico a la mejora de esto, ¿no? Sabemos ya desde la batería de Bosco que hay muchos tipos de salto, muchos tipos de test de salto, ¿no? Primero, la primera pregunta sería, ¿cómo puedo saber yo, cómo llego a conocer la capacidad elástica que tiene un deportista? Y ya luego te hago la siguiente pregunta. Vale, vale. Mira, existe un índice elástico que lo propuso González Vadillo, que se puede calcular de forma muy fácil. A través de una aplicación como MyJump, puedes establecer la altura del salto de un salto con contramovimiento, que utilizaría esa energía elástica, y un salto sin contramovimiento, como un squat jump. Bien, a través de una fórmula podemos conseguir ese índice elástico, que simplemente nos indica la capacidad que tiene el deportista de aprovechar esa energía generada en ese ciclo de estiramiento-acortamiento.
Vale, genial. Y hablando más de diferencia entre esos dos saltos, ¿no? Entre el squat jump o el CMJ, la Balakov, etcétera, ¿no? ¿Qué información me da uno y qué información me da otro? Hemos dicho que la diferencia entre los dos nos da ese índice elástico, que ahora hablaremos más de esto, qué valores deberíamos tener en cuenta y cómo mejorarlo, pero es qué información me dan probablemente los dos tipos de salto. Vale, un squat jump te daría la información de la capacidad que tiene de aplicar fuerza el deportista puramente concéntrica. Y como te digo, el CMJ o el Abalakov nos da esa capacidad que tiene para aprovechar esa energía elástica. Al Vale. final los dos son saltos, pero de forma diferente. Genial. ¿Con brazo o sin brazo? ¿No? Que es una de las preguntas que también muchas veces nos hacen a nosotros mismos, a nuestros alumnos, pero incluso la gente piensa, ¿no? ¿Cómo hago el test? No sin brazo que te lo cortas, pero con brazo a la cintura, ¿no? O al pecho, Sí. o ayudándome con los brazos, ¿no? La misma aplicación que he mencionado antes de Carlos Barça te da las dos opciones. Yo lo haría en las dos opciones. Aunque si queremos más especificidad, luego en el deporte va a utilizar los brazos. Un jugador de voleibol va a utilizar muchísimo los brazos en esa batida para luego llegar a la mayor altura posible de salto para el remate. Vale, genial. Y hablando siempre de salto, de aplicaciones y de test, Balsalobre, junto a otros autores, proponen un perfil fuerza-velocidad para salto. ¿En qué consiste ese perfil? ¿Nos puede ayudar? ¿Nos da alguna información más que no nos dan otro tipo de análisis de datos? Mira, el perfil carga-velocidad que hay dentro de esa misma aplicación, simplemente un test incremental con diferentes cargas, realizando un salto con peso, ¿vale? Realizando un CMJ con la barra, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos. Y a partir de ahí te genera un perfil carga-velocidad. ¿Bien? En base a cada carga va obteniendo diferentes alturas del salto. Si analizamos ese perfil carga-velocidad, podemos ver si existe lo que se llamaba antes como un déficit de velocidad o un déficit de fuerza. En base a valores normativos, también habría que ver qué es ese déficit de velocidad y qué déficit de fuerza. Vale, ¿y qué significa tener un déficit de fuerza, un déficit de velocidad y cómo se entrena? ¿Para qué me sirve? Mira, cuando tenemos un déficit de fuerza, nos indica que a la hora de aplicar fuerza con cargas más elevadas, ¿he dicho déficit de fuerza o déficit de velocidad? De fuerza, de ¿Déficit fuerza. de fuerza te he dicho? Sí. Vale. Cuando tenemos un déficit de fuerza, nos indica que cuando tenemos unas cargas muy ligeras no somos capaces de aplicar tanta fuerza. ¿Bien? Sería un índice un poquito más específico a la hora de verlo con el deporte. Y un déficit de velocidad, ¿bien? Sería justamente al contrario. ¿Bien? Entonces, en función a ese déficit de fuerza o velocidad, si tengo un déficit de velocidad, intentaré que ese deportista sepa aplicar mayor fuerza con menos carga. ¿Bien? Entonces, elegiríamos todos esos ejercicios que puedan mejorar esa capacidad o habilidad del deportista. Vale, genial. Hablando de índices, también conocemos un índice, o en la literatura nos presenta un índice que el RSI, el índice de fuerza reactiva. ¿Qué información nos da? Porque sabemos que también esa aplicación de Balsalobre nos da este índice. ¿Y para qué nos sirve este índice? ¿Cuánto hay que tener en ese índice? ¿Cuál es un valor bueno, por ejemplo? Vale. El índice de fuerza reactivo es la relación entre la altura del salto partido el tiempo de contacto. Bien, nos indica cómo nuestro deportista es capaz de cambiar rápidamente de una fase excéntrica del complejo músculo-tendinoso a una fase concéntrica. Bien, Flanagan estableció una serie de valores normativos que nos indicaban el nivel de nuestros atletas. Bien, desde menos de 1,5 serían deportistas con muy poca capacidad y habilidad reactiva, hasta 3 que sería clase mundial. Y en base a esos índices también nos dice un poco el nivel
de los ejercicios pliométricos, el nivel de prescripción de esos ejercicios pliométricos, de cómo está Genial. preparado para ejecutarlo. Vale, vamos justo a eso. Entonces, ya tenemos nuestros test, que podemos sacarlo del CMJ, del SJ, del índice elástico, del índice de fuerza reactiva o del perfil de fuerza-velocidad. Hemos realizado nuestra batería de test y ahora vamos a entrenar nuestros deportistas, ¿no? Quizá una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es ¿cuántos saltos son suficientes? Es decir, muchas veces yo creo que en el entrenamiento pliométrico no se contabilizan la misma variable que se contabiliza en entrenamientos de fuerza en general, ¿no? Como puede ser la intensidad, el volumen, la frecuencia, sino que hay más números a lo loco, o se siguen un protocolo de X autor o de otro autor. Entonces mi pregunta es, en base a estos tests, ¿cómo vamos a prescribir este ejercicio y si hay un número total de salto que tenemos que realizar? Porque parece que si llega a ese número lo pasa, te lesiones, y te queda corto, pues no mejoras. A ver, se han hecho muchos metaanálisis analizando esto que estás diciendo. ¿Cuántos saltos doy? Antes de seguir, me gustaría decir que el volumen viene dado por los contactos, ¿bien? Y hay que controlarlo, obviamente. Y como decía, en los metaanálisis se han visto numerosos estudios donde se pasa de 60 saltos semanales a 240 y se ven un poco los efectos que hay en esas dosis de entrenamiento. Lo que sí se ha comprobado, pero en la mayoría de estudios son personas que no tienen experiencia con este entrenamiento pliométrico, por tanto una limitación muy grande, que como norma general se podría hacer a la semana entre 60 y 120, 140 saltos. Pero esto hay que cogerlo con pinzas. Al final son reglas generales, unas reglas heurísticas que te hacen un atajo mental para saber por dónde empezar, pero luego a través de procesos interactivos, de ver cómo responde el atleta a esa carga, hay que individualizar más esa dosis. ¿Bien? Y luego ese volumen va a venir dado también por la intensidad de los ejercicios. No es lo mismo hacer 60 saltos a la semana con la comba que hacer 60 saltos con un drop jump de 40 centímetros. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Genial. Y hablando siempre de estos números de salto, una pregunta que también a mí me han hecho muchas veces en algunos cursos cuando hablamos de pliometría es ¿qué pasa con aquellos deportistas que ya saltan en sus deportes, ¿no? Como pueden ser los saltadores, por supuesto, pero que tampoco realizan tantos saltos, como por ejemplo un jugador de voleibol o un jugador de baloncesto. ¿Deberíamos contabilizar también el número de saltos en competición, en entrenamiento y añadirle más pliometrías? ¿O cómo podríamos contabilizar o controlar la carga, en este caso, de los contactos? Porque ya esta gente ya salta, ¿no? Eso sería una muy buena propuesta, tío, pero de aquí a que eso se pueda contabilizar van a pasar muchísimos años. Yo no los contabilizaría porque me volvería loco, porque en un entrenamiento de voleibol, en un partido de voleibol, en una jugada se pueden llegar a dar 20, 30 saltos fáciles. Entonces, es imposible. Lo que sí se puede hacer con el entrenamiento es hacer una sobrecarga en cuanto a ese entrenamiento pliométrico y no poner los mismos ejercicios que ya tienen dentro de esa competición. Un drop jump no lo tienen como tal. Tiene un salto con una aproximación de carrera, un approach jump, pero no llega a ser un drop jump o otras variables otros ejercicios que se pueden poner. Digo drop jump porque es el que lo más van a poder conocer. Vale, perfecto. ¿Y qué piensa, volviendo un poco a la transferencia y un poco a lo que hablábamos antes y uniéndolo a esto que acaba de decir? ¿Qué piensas de aquellas situaciones o aquellos ejercicios que podemos ver también muchas veces en redes sociales, donde se intenta darles especificidad al gesto, hablando, por ejemplo, un jugador de voleibol y haciendo el drop jump y rematando, por ejemplo, o haciendo un drop jump y luego recibir, o haciendo un drop jump haciendo una colocación y luego pone abstract especificidad, ¿no? O abstract transferencias. ¿Realmente eso tienes alguna utilidad? ¿Podría incluso tener algún tipo de transferencia negativa al gesto real o la situación real del juego? Mira, cuando
los deportistas entrenan en su deporte, ya tienen numerosos estímulos impredecibles a los cuales tienen que reaccionar. Entonces, yo en el entrenamiento poner esos estímulos impredecibles en este tipo de entrenamiento lo descartaría, en estos deportistas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque al final va a perder un poco el foco del ejercicio. Y el foco del ejercicio es que mejore, por ejemplo, el tiempo de contacto con el suelo. Pero si está pensando que luego tiene que recibir rápido un balón, posiblemente no se centre en mejorar esa tarea lo máximo posible. Entonces, al final puede haber una discrepancia entre el objetivo de la tarea y lo que se llega a hacer de verdad. Genial. Está muy bonito ponerlo en las redes, harta especificidad, pero al final para mí es una pérdida de tiempo. Genial. En muchos casos. Entonces, es muy importante tener el foco, ¿no? Saber a qué estamos destinando un ejercicio en concreto, ¿no? Y no intentar quizás mezclar mucho objetivo, ¿no? en el mismo ejercicio, porque al final puede ser incluso una pérdida de tiempo, como tú bien dices. Y seguimos con esa prescripción de ejercicio, ¿no? Hemos hablado de intensidad, hemos hablado de volumen. ¿Cómo progresamos dentro del entrenamiento pliométrico? Porque muchas veces vemos, por ejemplo, vámonos a otros deportes completamente diferentes, como puede ser el CrossFit, y vemos que desde las primeras sesiones prácticamente estamos haciendo saltos al cajón, caída de cajón, salto y caída de cajón repetidos, desde prácticamente, si no es el primer día, porque algunos del CrossFit que no estarán escuchando dirán que, bueno, hacen una progresividad, pero quizás ya después de 2 o 3 meses estamos viendo saltos al cajones de 60 centímetros con caída y salto, etcétera, además de todo el volumen de entrenamiento, ¿no?, que pueden tener. ¿Cuál sería una progresión correcta para que alguien que nunca ha hecho entrenamiento pliométrico, que sí ha entrenado en el gimnasio, ¿no?, normalmente, como hacen mucho, ha hecho musculación, como lo llaman algunos, pero que nunca ha saltado, ¿no?, nunca ha hecho esos entrenamientos pliométrico de lo que estamos hablando? Mira, está bien que lo diga, porque si nos escucha alguno de estos deportistas que se vuelven locos entrenando desde el primer día con ejercicios pliométricos muy intensos, recapacite un poco. Lo primero que tenemos que hacer es generar una capacidad para absorber fuerza. Eso es fundamental. Mejorar la fase decelerativa y mejorarla en 360 grados, en todos los planos del movimiento. Una vez que yo soy capaz de frenar el peso de mi cuerpo y voy progresando en esa capacidad de esos ejercicios decelerativos, voy a centrarme en mejorar la capacidad acelerativa, ¿bien? Como por ejemplo un squat jump, un salto desde cajón, desde sentado, y centrarnos en esa máxima capacidad de generar fuerza propulsiva. Una vez que ya aprendo a generar fuerza, lo que voy a hacer es centrarme en reducir esos tiempos de contacto. Un trabajo de comba es aquí ideal. Y después de ese trabajo reactivo, podríamos ya centrarnos en la optimización de ese índice de fuerza reactiva. ¿Y por qué digo optimización? Porque el índice de fuerza reactivo se puede mejorar, por un lado, con una mayor altura del salto, ¿bien?, o con un menor tiempo de contacto. Importante deciros, antes de nada, que el índice de fuerza reactivo se mide a través de un salto de caída, un drop jump. Pero claro, ¿de qué va a depender que yo mejore la altura del salto o el tiempo de contacto? De las demandas de mi deporte o del objetivo de la tarea que yo quiero mejorar. Bien, pongámonos que yo soy futbolista y lo que quiero es mejorar la carrera, el sprint a través del salto. Si yo analizo el sprint, por ejemplo, de velocidad máxima, tengo 100 milisegundos para aplicar fuerza, yo tengo que optimizar esa aplicación de fuerza en ese tiempo dado. Entonces, lo que hago es que con ese RSI trato de coger aquellas alturas del cajón que me permiten mejorar ese RSI, pero a través del tiempo de contacto y no a través de la altura del salto. Porque si hago ese salto desde cajón y paso mucho tiempo en el suelo, al final puedo generar esa transferencia negativa luego a lo que sería el sprint. Me tengo que enseñar a mi sistema a que trabaje muy rápido, a que genere una preactivación antes de llegar al suelo y que ahí reduzca ese muscle lag y arriba, ¿vale? Una vez que tenemos ya ese RSI mejorado,
ya pasaría a introducirlo en habilidades del movimiento, a meterlo en habilidades multidireccionales como el shuffle, como el crossover, todas habilidades que tiene el deporte. O sea, que tiene una progresión muy a largo plazo. Genial. Y hablando siempre de ese entrenamiento pliométrico, hasta ahora solo hemos hablado de salto, pero tú ya habías anunciado anteriormente, entrenamiento pliométrico no son, por supuesto, solo saltos, sino todo lo que conlleva un ciclo de estiramiento, acortamiento, que ya podemos puntualizar que la mayor parte de los movimientos en la naturaleza se dan con ese ciclo, ¿no? Porque buscamos esta eficiencia. Vamos a hablar antes de terminar esa entrevista, de los lanzamientos como otro método para mejorar ese ciclo de estiramiento-acortamiento, pero ya, en este caso, en extremidad superiores, ¿no? ¿Qué protocolos, qué test podemos realizar en los lanzamientos? Quizá haciendo un paralelismo un poco con el salto, que está muchísimo más estudiado, porque quizá en la literatura sobre el lanzamiento tenemos mucho menos. En los lanzamientos lo que podemos hacer es utilizar el test de lanzamiento horizontal. ¿Bien? Nos sentamos en el suelo y realizamos un lanzamiento, intentamos llegar a la máxima distancia posible. Si queremos calcular este índice elástico, lo que podríamos hacer es un lanzamiento con contramovimiento o limitar ese contramovimiento. Y el índice de fuerza reactivo es más complicado. Se podría hacer si la persona se tumba y otra persona deja caer el balón y luego nada más dejarlo caer, hace como un rebote y lo lanza y vemos el tiempo que pasa ese balón en las manos y luego la altura que consigue. Claro, en este caso tendríamos esas limitaciones. ¿Y por qué el entrenamiento pliométrico de extremidades superiores también puede ser útil, ¿no? ¿En qué deportes nos podría ayudar o para qué nos podría servir? Mínimamente en fútbol americano, rugby, en un saque de banda, en fútbol, en baloncesto, todos los que tengan en su deporte la habilidad de lanzar. Vale, genial. Y hablando ahora de mezclar cosas, ¿no? Se ven muchos también, y eso ya es un entrenamiento mucho más clásico, ¿no? Ya de la Unión Soviética, entrenamiento por contraste, o algo que algunos llaman el complex training, o de otras 1.000 millones de formas, donde se ve el deportista realizar una sentadilla y con cargas altas o cercanas a su RM y luego hacer saltos repetidos, o si lo llevamos a las extremidades superiores, un press de banca y luego lanzamiento, ¿no? Estos tipos de series bueno, enlazadas, ¿qué sentido tienen? ¿Pueden tener algún tipo de utilidad? ¿Se están practicando bien? ¿Se están haciendo bien? ¿Deberíamos siempre utilizar una carga cercana al RM y luego lanzar o saltar sin carga? ¿Cómo lo enfocarías tú? Para utilizar ese complex training, primero hay que saber los efectos fisiológicos por los que se puede potenciar el rendimiento. Y estos efectos se ha visto que es a través de la potenciación por-activación, del PAP. Bien, veo mucho por las redes sociales este método, pero sí es verdad que en la mayoría de veces se ejecuta mal. ¿Por qué? Porque si tú haces una serie con las cargas externas y una serie cercana al fallo con un grado de esfuerzo alto, puede generar mucha fatiga. Y entonces lo que se produce es una mayor fatiga y puede disminuir el rendimiento del salto posterior. Entonces tenemos que intentar buscar un equilibrio entre la fatiga que genera en ese primer ejercicio pesado y la potenciación que se puede generar. Y esto se puede controlar con el grado de esfuerzo. Para que tengáis una herramienta, realizar la mitad de las repeticiones posibles. Se ha visto en numerosas investigaciones de vadillo que puede potenciar mucho el rendimiento y puede reducir la fatiga lo máximo posible. En cuanto al tiempo que tiene que pasar entre el ejercicio con sobrecarga externa y el ejercicio pliométrico, porque muchas veces lo vemos ejecutar justo después, ¿es necesario darse esa prisa a realizarlo justo después o incluso debería pasar bastante más tiempo? No, debería pasar más tiempo, sobre todo para regenerar esas vías energéticas rápidas.
Entonces habría que dejar pasar 1 minuto y medio, 2, incluso 3 minutos. Que el deportista esté bien recuperado. Claro, Y no hacerlo de seguida, como se ve. esto lo digo porque hace tiempo también Iker Bautista, otro compañero y investigador, hizo una investigación muy parecida a esto, aplicando ese método del complex train, el contraste, en jugadores de balonmano, y lo que se observaba es que hacían press de banca a altas velocidades, con la intención de mover a altas velocidades en un rango de potencia, y luego hacían lanzamientos, ¿no? Lo curioso es que en la primera serie no se potenciaba, en la segunda se fatigaba, en la tercera serie es cuando potenciaban. Entonces, un poco también, viendo un poco esto, de ahí que surge mi pregunta, ¿para qué lo hacemos justo después? Es verdad que nuestra sensación, o cuando tú lo haces, nuestra sensación es que como que eres más ligeros, claro, Exactamente. como que lanzas más rápido, pero realmente es una sensación posterior, ¿no?, a esa propiocepción que hemos notado antes con esa carga mayor, pero el rendimiento no ha cambiado, incluso ha empeorado. Y lo que tú dices, lo que tú decías, si el grado de esfuerzo es muy alto, incluso empeoramos y seguimos empeorando cada vez más en cada serie. Entonces, mi idea era esta, ¿no? Si entre la primera serie y la última han pasado 8 minutos, quizá el tiempo necesario para que se produzca esa potenciación con ese grado de esfuerzo con esta carga debería ser bastante mayor a hacerlo en super serie, ¿no? Como lo hacemos para generar otro tipo de adaptaciones, ¿no? Así que un poco curioso, ¿no? El ver cómo siempre se ha hecho y realmente lo que nos está diciendo la ciencia, que para que se produzca potenciación a mayor grado de esfuerzo, mayor tiempo de descanso entre el ejercicio con sobrecarga y el ejercicio pliométrico. Bien, Pablo, yo creo que has respuesto bien a todas estas preguntas. Está claro que en una entrevista no podemos explicar todo. Y así que mi siguiente pregunta va un poco encaminado a esto. ¿Dónde puede aprender más la gente de ti, en este caso, más sobre entrenamiento pliométrico? Pues justamente hace no mucho he sacado un curso sobre pliometría, donde trato todo esto que hemos hablado aquí, pero más en profundidad. Y lo podéis encontrar en la página de Enforma. Bien, aprovechad que tenéis un descuento hasta el día 26 de abril, ¿vale? Está reducido al 50%. Y ya os digo, vais a entender la fundamentación teórica, vais a comprenderlo muy bien, los mecanismos subyacentes de estas acciones, este ciclo de estiramiento-acortamiento, y luego vais a poder llevarlo a la práctica de una mejor forma. Genial. Dejaremos en la descripción de este vídeo, del podcast, el enlace para que puedan acceder y aprovecharlo, porque yo lo he visto y es una pasada dar respuesta a todo esto y a mucho más que hemos visto aquí en la entrevista. Y Pablo, para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente para seguir un poco tus publicaciones y ver un poco cómo te entrenas y cómo entrena la gente? Pues mira, me podéis encontrar en Bonilla Trainer en Instagram. Soy muy activo ahí, sobre todo, en otras redes sociales no. Y justo ahora mi objetivo es volver al deporte, volver a jugar a fútbol, y estoy poniendo en práctica todo este entrenamiento pliométrico. O sea que día tras día vaya a haber muchísimos ejercicios aquí en la bascuela que me he montado, tío, con el rack que veis aquí atrás. Y nada, os invito a que me sigáis. Genial. Pues igual, dejaremos también tus enlaces ahí debajo. Sin más, Pablo, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy enriquecedora y creo que le va a gustar a toda la gente. Esperemos que comenten y compartan por ahí. Y nada más, despedirte, que vaya bien lo que queda de cuarentena. Chao, Antonio. Un placer.